Asambleístas, señores y señoras, por supuesto. Creo que, no se ha mencionado de manera específica el pedido de la resolución. Creo que hay elementos más que suficientes ahora. Cuando planteamos este pedido de cambio de orden del día y esta propuesta de resolución, habíamos perdido 3 ecuatorianos. Ahora hemos perdido 4 ecuatorianos. Ahora nos faltan 3. Y ya nos dicen que hay que actualizar la información, que ahora nos faltan 4 y que ahora hay más y más familias desplazadas en la zona de frontera de Esmeraldas, que hay más y más esmeraldeños sufriendo las consecuencias necesarias, por cierto, de una situación de emergencia, de una situación delicada en la frontera. Necesitamos más elementos para justificar el hecho de que necesitamos que comparezcan en el pleno de la Asamblea, que es la representación real de la Asamblea, no son las comisiones, es el pleno de la Asamblea. Yo no admito que coordinadores de bancada se reúnan con la presidenta de la Asamblea para definir las acciones que la Asamblea tiene que tomar. Yo no concedo ni la palabra ni mis propuestas a ningún coordinador de bancada. Han hecho lo posible y lo imposible para diluir el pedido de que los ministros comparezcan en este pleno. Y yo me pregunto, ¿cuál es el miedo? Nos hemos pasado varias horas hablando aquí sin respuestas. Queremos que los ministros vengan aquí para que reciban de primera mano nuestras observaciones, para que sean capaces de primera fuente de decir lo que está bien y lo que está mal, para que respondan a las inquietudes, para que reciban todas las múltiples propuestas que se han hecho aquí para la zona de frontera, no solamente de Esmeraldas, sino la frontera en general del Ecuador, para que sean capaces de decirnos lo que son capaces, valga la redundancia, de hacer, o lo que son capaces de no hacer también, que nos digan cuáles son los compromisos de este gobierno. Y yo digo, no solamente que deberían estar aquí pero mucho rato, son 3 semanas de lo que planteamos. Y la situación de la frontera se agrava. Cuando lo hicimos no habían secuestrados todavía, ahora ya tenemos secuestrados. Ahora ya estamos exigiendo acciones concretas del gobierno. Y yo me pregunto, no solamente deberían comparecer el ministro de Defensa, del Interior, la canciller, que ojalá ya haya terminado su campaña para ir a representarnos a las Naciones Unidas. ¡Qué vergüenza! En lugar de estar precisamente tratando los temas que le competen. Recién se ha reunido con los familiares de los secuestrados. Pero sí estaba interesada en hacer lo más rápidamente posible los procesos de pacificación con el Ejército de Liberación Nacional. Y uno se pregunta, ¿esas son las autoridades que tienen en sus manos tan delicados y graves problemas? Tienen que comparecer al pleno de la Asamblea. Yo no retiro mi moción, por más que hayan hecho. No retiro la moción, la mantengo. Y ustedes, señores asambleístas, tendrán que con su voto decirle al pueblo ecuatoriano de lo que son capaces o de lo que no son capaces. Yo digo, no solamente los ministros deberían comparecer, el presidente de la República debería comparecer y debería venir aquí a pedirnos la unidad de todas las organizaciones políticas, con un discurso claro, con mensajes contundentes para convocarnos a esa unidad. Pero esa unidad es posible cuando aquí se transparente la información. Un presidente de la República que ha dicho a través de los medios y ha declarado que el gobierno anterior, más o menos, es responsable de lo que está sucediendo en la frontera. Porque ha habido permisividad, es un término fuerte, porque ha habido permisividad, porque el gobierno anterior desmanteló a las Fuerzas Armadas. Y esos no son elementos de fiscalización de esta Asamblea. Aquí debería estar el presidente. Vino una vez a dejar un proyecto de ley. ¿Por qué no puede comparecer el presidente de la República para hablarnos de frente? ¿Quiénes son esos responsables de la permisividad? ¿Quiénes son los cómplices y encubridores de esa permisividad? ¿Quiénes desmantelaron a las Fuerzas Armadas? Que nos diga, porque algunos de sus ministros también fueron parte de esos 10 años del gobierno de Correa. La canciller también fue ministra de Defensa, así, ¿no? También fue parte de esa permisividad. El ministro de la Política también fue ministro de Defensa, también fue parte de esa permisividad. El ministro del Interior
El ministro del Interior de ahora también no fue parte del gobierno de Correa en temas de seguridad, también fue parte de esa permisividad. Y el ministro de Defensa ni se diga, está ahí, no sabemos qué piensa, no nos ha dicho cuáles son las estrategias de defensa, y por eso el presidente, por encima de sus ministros, llama a militares en servicio pasivo y a policías en servicio pasivo para que le asesoren. Esa vergüenza para los ecuatorianos que los ministros no son capaces de asesorar a su propio presidente. Eso nos tienen que venir a decir aquí a los 137 asambleístas que hemos recibido el voto de los ecuatorianos para representarlos. Esos son los elementos de fiscalización que esta asamblea tiene que asumir con absoluta seriedad. ¿Por qué tenemos miedo de que los ministros comparezcan al pleno de la asamblea? Ah, no, tienen que ir a la comisión, pobrecitos, o porque son intocables, o porque son incapaces. De eso tenemos que hablar en este pleno de la asamblea, con absoluta transparencia, con verdad, con seriedad, con contundencia. Porque claro que ahora haremos una linda declaración, una resolución que recoge disque las propuestas de todos los asambleístas. ¿Cuántas resoluciones de Esmeralda se han aprobado aquí? ¿Dónde están, pues, los hechos? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están las ejecuciones? ¿Dónde están las respuestas de los ministros que toman esas resoluciones y las guardan en la parte más oscura de su escritorio? Los ministros tienen que venir aquí. Los ministros, esta asamblea tiene que hacerse respetar. Esta asamblea tiene que asumir el compromiso de responderle a las familias de los ahora secuestrados. Esta asamblea tiene que asumir el compromiso de responderles a las familias que perdieron a sus seres queridos. Porque alguien tiene que responder. No es cuestión de que ahora, claro, convoquemos a la unidad y entonces los responsables que se vayan tranquilos a Bélgica, a Estados Unidos, a España, a Europa, a disfrutar del mal que le han hecho a los ecuatorianos. Señores, necesitamos que comparezcan aquí y ojalá al presidente de la República, que no ha ido a Esmeraldas, el presidente de la República. No ha ido a Esmeraldas. El presidente de la República ya debió estar en Esmeraldas, reuniéndose con la gente, dándole fe, dándole esperanza, dando soluciones concretas. Y ya el presidente, más allá de decirnos que simplemente sí es hora de la unidad, debería plantearnos cuáles son esas estrategias de la unidad. ¿En qué quiere que contribuyamos las diferentes fuerzas políticas? Yo no he escuchado nada. Sí, todos queremos la unidad, pero ¿dónde está el plan de acción? ¿Dónde están las estrategias concretas? ¿Cuáles son las acciones que cada uno de nosotros tenemos que asumir frente a este proceso difícil y grave? Esos son los temas que convocan a esta Asamblea Constituyente. Así que no retiro mi moción, la mantengo. Los ministros tienen que comparecer a este pleno para que nos digan la verdad. Muchísimas gracias.